Queridos amigos, estábamos en el año de 1918, en un día como hoy. La guerra mundial, lo que nuestros abuelos llamaban la guerra grande, porque no habían asistido todavía a la segunda, que fue tal vez peor. Peor, porque el hombre había mejorado su capacidad para matarse en los campos de batalla, estaba en pleno desarrollo. Alemania tenía dos frentes de lucha. El frente de la Europa Central, donde combatía con las tropas aliadas de Inglaterra, de Francia, y tenía, por otro lado, la, el frente oriental, y en el frente oriental tenía que enfrentarse con la Rusia soviética. ¿Cómo se desarrollaban los acontecimientos? La Rusia soviética estaba perdiendo la batalla en todos los frentes. Alemania se la estaba devorando. Y por eso vinieron las conversaciones de Brest-Litovsk, que no fueron tranquilas, que no fueron sencillas, porque la primera ronda de conversaciones fracasó. Rusia quería seguir en la batalla. Rusia estaba convencido, Lenin, que era entonces el amo de Rusia, recuerden, año 18, ya había pasado la revolución soviética del año 17, la revolución del 17, quien mandaba era Lenin y quería mantener a Rusia en la batalla. Pero los acontecimientos eran cada vez más desoladoras para las tropas rusas. Y entonces vino la reanudación de las negociaciones de paz en Brest-Litovsk. Regresó la delegación soviética y llegó a la ciudad el 28 de febrero. Los alemanes dijeron, esta vez no tragamos entero. No habrá cese de hostilidades, sino cuando esté firmado el tratado y no antes. Los combates, dijo Hoffmann, el negociador alemán, cuando el tratado se firmara. El 2 de marzo, mientras los delegados discutían los detalles de las condiciones del tratado, el ejército alemán entró en Kiev, la capital de Ucrania, que era el granero y sigue siendo el granero de Rusia, y también en el Báltico se estaban ocupando Narva, la ciudad más oriental de Estonia, que quedaba apenas a 136 kilómetros de Petrogrado. La situación para los rusos era insostenible. Los alemanes iban a entrar en Petrogrado. Entonces, ¿qué hacer? Firmar la paz. Y esa paz se firmó un día como hoy, el 3 de marzo. Fue a las 5 de la tarde. Tratado de paz ruso-alemán. Los bolcheviques tienen que aceptar su realidad de un campo de batalla donde pierden prácticamente todo lo que había ganado Rusia en tierra desde Pedro el Grande hasta la Primera Guerra Mundial, lo perdían en el Tratado de Brest-Litovsk. Polonia, lo que llaman la Rusia Blanca o Bielorrusia, la actual Belarus, Finlandia, Besarabia, Ucrania, el Cáucaso. Rusia perdió todas sus tierras, pero tenía que salvarse. En virtud de ese tratado, los rusos perdieron también todas sus bases navales en el Báltico, salvo Kronstadt. Había que desarmar y detener los buques de guerra de la flota rusa del Mar Negro en Odessa y en Nikolayev. Y así se combinó. Quedaba solamente la resistencia de los armenios, que fueron rápidamente superados. Ya habían sido expulsados de Trebisonda en el Mar Negro y el 12 de marzo los expulsaron de la ciudad de Erzurum en la meseta de Anatolia.
3 de marzo de 1918, el Tratado de Brest-Litovsk. Eso le permitió a Alemania un respiro inmenso. Era lo que quería personalmente el Kaiser, que celebró con champaña el acuerdo de Brest-Litovsk y prácticamente la entrega de Rusia, porque Rusia se entregó, no tenía cómo seguir combatiendo. El Kaiser estaba esperando eso para poder volver todas sus divisiones y utilizarlas en la guerra en la Europa central. El Tratado de Brest-Litovsk puso a 2 dedos del desastre a los contendientes europeos de Europa central. Si no hubiera sido por la participación activa de los Estados Unidos en ese momento, que entró en la guerra a combatir al lado de las potencias centrales, en virtud del Tratado de Brest-Litovsk, Alemania se hubiera quedado con Europa entera en aquellos años lejanos de la Primera Guerra Mundial. Rusia se entregó, tenía que dedicarse a sus luchas internas. El partido bolchevique, el de Lenin, con el Ejército Rojo y con Trotsky, Lenin y Trotsky eran los personajes que estaban librando la batalla, tuvieron que entregarse para poder luchar contra el Ejército Blanco y para poder reafirmar lo que declararon muy pocos días después en un congreso del partido de los soviets, el Partido Comunista. Fue la primera vez que eso se utilizó, muy pocos días después del Tratado de Brest-Litovsk, que estamos recordando aquí en La Hora de la Verdad. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 58 minutos.